Bueno, esta mañana nos acompaña aquí en el estudio Rubén Salazar Vázquez. Él es director de la consultora Etelect. Bienvenido, Rubén. Muchas gracias. Muchas gracias, Adela. Buenos días. Oye, pues ya solamente unos días de que termine todo el proceso electoral, todas las campañas y ya pues, prácticamente. Pues ya, a 9 días de que sea la jornada electoral. Y yo ayer justo estaba comentando de pues esto que ha venido pasando, ¿no? En este proceso electoral, la violencia en las campañas, no solamente el número, sino la forma, ¿no? O sea, cuantitativa y cualitativamente esto ha estado manchado de sangre el proceso. Sí, así es. Y justo ayer yo entrevisté al encargado de dar seguridad, ¿no? A candidatos, aspirantes, etcétera, Arturo Medina. Y pues me decía que él no coincide con los datos de la consultora de Etelect, porque yo le decía 88 políticos asesinados. Me dijo, nosotros tenemos otros datos, ¿no? ¿Cómo has visto y llevar este registro? Así es. Pues mira, verdaderamente lamentable, ¿no? La postura del gobierno. Me parece que sus áreas de inteligencia, de las áreas que se encargan de brindarle información al presidente, pues no le están informando bien. O no sé si también sea, ¿no? la propia actitud del señor presidente, pero bueno, hasta el día de hoy lo que nosotros tenemos son 88 políticos que han perdido la vida. Tenemos los nombres. Una cosa muy distinta es decir por qué motivos los mataron, ¿no? Es decir, evidentemente lo que priva en estos casos, en la gran mayoría de los casos, es la impunidad. No sabemos cuáles fueron los móviles, ¿no? También me parece un error prejuzgar que a todos los mató el crimen, que a todos los mató el narcotráfico, ¿no? Porque cuando hablan de delincuencia organizada, se refieren solo al narco, ¿no? El narco, sí. Cuando hay diversos grupos que también pertenecen a la delincuencia organizada, incluso políticos corruptos. Claro, claro. Entonces sí me parece que es un problema que nuestro país arrastra desde hace, yo diría, siglos, ¿no? No es un problema exclusivo de México, hay que decirlo también. No solo en México se ha matado políticos, ¿no? Yo recuerdo el caso de Kennedy. Sí, claro. Ha habido infinidad de atentados hasta contra el Papa, ¿no? Con otros presidentes de América Latina, en Europa. Es decir, es un problema Lo que está terrible es que diario damos cuenta de un asesinato, ¿no? Ahora fíjate, hay un dato contrastante. En el 2018 hubo también muchos asesinatos, ¿no? Y eso es lo que el presidente ni siquiera puede plasmarle a la opinión pública, que quizás su estrategia funcionó, al menos en lo que se refiere a las víctias mortales. Hace 3 años disminuyó. Nosotros registramos 152 políticos asesinados en el proceso electoral del 18. Fue el más violento desde el 2000. Así es. Y de ahí, de esos 152, 48 eran aspirantes y candidatos. O sea, también hubo más asesinatos de aspirantes y candidatos, ¿no? Ya. Entonces estamos hablando de que, pues, prácticamente la mitad que hubiera podido decirlo. Ahora, ayer dijo el presidente algo que en la mañanera, ¿no? Que, pues, me pareció, pues, poco empático e indolente, porque dijo, es normal, ¿no? Estaban preguntándole de la violencia política y de los asesinatos. Y dijo, es normal en un proceso electoral. Pues no podemos normalizar esto, ¿no? Claro que no es normal. Mira, de hecho, nosotros en nuestra base histórica, desde el proceso concurrente del 2000, cuando se da este proceso de alternancia y hasta este proceso, en los últimos 21 años, han perdido la vida 142 aspirantes y candidatos de los 3 niveles. La mayoría de ellos son aspirantes del ámbito municipal, a alcaldías, a regidurías o a sindicaturas. Pero de esos 142, 82 han perdido la vida desde el proceso del 18, junto con este proceso. Pues no se aprendió la lección. Y yo voy a responderle al gobierno. Por ejemplo, hace 3 años sí se pusieron en contacto con Etelect, lo que era el CISEN, incluso gentes de la Secretaría de Gobernación, para solicitarnos nuestra lista de nombres. Se las proporcionamos. Y anunciaron la semana después un protocolo también de seguridad. No es la primera vez que hacen un protocolo de seguridad. Lo había anunciado en ese entonces Alfonso Navarrete. Tú recordarás. Era el secretario de Gobernación. El secretario de Gobernación. Yo recuerdo que lo que era el Estado Mayor, que todavía existía, le brindaba seguridad a los aspirantes a la presidencia de la República. Sí, ¿no? Claro, o sea, a no todos. Es la primera vez. Pero además no era de que si quisieran o no, porque eso desestabiliza al país, ¿no? Así es. Y yo considero que hay un tema que se tiene que analizar a fondo. Desde que empezamos estos procesos de alternancia, evidentemente hubo una dispersión del poder. Ya hay muchos partidos gobernando estados, municipios. Los grupos delictivos ya tenían disidencias desde el siglo pasado, pero estaban bajo control, ¿no?
estaban disciplinados bajo el régimen hegemónico del PRI. Administraban el... Así es, pero cuando eso se pierde, esas disidencias pues empiezan a tocarle la puerta a un alcalde, ¿no? Probablemente a un gobernador, surgen nuevos grupos delictivos. Entonces, toda esta alternancia y dispersión del poder de alguna manera ha provocado también la fragmentación de los grupos delictivos, que se han enquistado sobre todo en lo local, han formalizado pactos de manera granular con el poder político, con cacicazgos locales, que cuando surgen nuevos cuadros, ¿no? Nuevos perfiles que aspiran a esos mismos cargos de elección, y sobre todo están prometiendo al electorado combatir la corrupción, combatir la delincuencia, o romper esos vínculos, ¿no? Político-delictivos, pues los amenazan, los secuestran, atentan contra sus familias, y cuando no entienden, en algunos casos, en estos 34 que llevamos, les quitan la vida, ¿no? Sí, terrible. ¿Qué han detectado ustedes? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Yo ayer le preguntaba a Arturo y le decía, a ver, porque ellos esperan que sea el aspirante o el candidato el que pida protección. Así es. Y hacen una evaluación de riesgos, ¿no? Y entonces se decide si le dan, si le brindan o no protección. Porque, a ver, pues sí, tenemos que entender que es materialmente imposible darles a todos los miles de... Claro. Pero sí hay, ahora sí que zonas calientes, ¿no? Sí. Y hay perfiles que corren más riesgos, pues, supongo, ¿no? Claro, mira, no es un problema que esté generalizado. Por ejemplo, han matado a estos 34 aspirantes y candidatos en 16 entidades del país. Hay estados, por ejemplo, muy conflictivos o muy violentos, donde hay muchos homicidios dolosos, ¿no? En general, por rivalidad delincuencial, donde no han matado a un candidato. Caso de Colima, Zacatecas, a ninguno, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso de Sonora, Adel Murrieta es apenas el segundo candidato que asesinan en ese estado en procesos electorales desde el año 2000. El primero lo habían asesinado en Nogales en el año de 2003, un candidato a regidor. El candidato que asesinaron en Querétaro, en Landa de Matamoros, que apareció muerto el domingo, es el primer caso en Querétaro en los últimos 21 años. O sea, tampoco hay una relación que donde hay más delincuencia están matando a políticos, es falso, estadísticamente. No hay una correlación que nos permita, ¿no? Sustentarlo. ¿Qué razones hay? Puede ser que haya habido algún tipo de diferencia desde el momento en que están seleccionando a las candidaturas, ¿no? Desde ese momento empiezan a surgir ciertos disparadores de violencia. Sí. ¿Y cuál es más consejo que pueden ser porque ciertas los otros variables? se inconforman. Sí, y no es en todos los casos. Estamos hablando de, fíjate Adela, son 2.467 municipios los que hay en este país. Va a haber elecciones en 1925 alcaldías. Y han matado apenas a 34 aspirantes que pertenecen a 32 municipios. Ya. Ha habido 2 casos en Tecate, 2 en Baja California Norte, un aspirante y un candidato que perdieron la vida ahí, y los otros 2 en Ocotlán de Morelos, en Oaxaca, 2 candidatos que fueron en el mismo atentado. Ya. Perdieron la vida. Oye, ahora, de acuerdo a su registro también, y a lo que sabemos y se ha hecho público, es que el partido Movimiento Ciudadano es el que ha más golpeado, ¿no? Es el más golpeado. De hecho, los últimos 3 casos en mayo han asesinado a 3 candidatos de Movimiento Ciudadano, ¿no? En 3 distintas entidades, por cierto, gobernadas por partidos del frente opositor, ¿no? Es un dato de contexto que se tiene que analizar. Tiene que analizar. Eso es lo que nosotros pedimos, ¿no? Que no se prejuzgue. O sea, el presidente también criminaliza, eso es terrible, que criminalice a las víctimas, que diga es que fue la delincuencia organizada. Ese discurso, pues, no sé si te suena de familiar. No, sí, él lo criticaba, ¿no? Sí, claro. Y ahora lo usa. Pero es que además, entonces, pues no puedes hacer un buen diagnóstico. No se puede, porque ya estás prejuzgando. Ya concluiste la investigación. Y entonces, ¿cómo controlas esto? Así es. Yo le preguntaba ayer, Arturo, otra vez, porque pues él está coordinando todo esto. Así es. Si la estrategia había funcionado o no había funcionado, si estaba funcionando o no estaba funcionando. Sí. Pues dijo que sí. Sí. Y puede argumentarlo entonces, porque en el 2018, pues... Es lo que te digo, pero pues no reconocer las cifras del presente. Sí, de entrada. Es que de entrada el gobierno está reconociendo, yo me quedé en el dato que en su conferencia, 13 candidatos asesinados. Es decir, no están incluyendo en su estadística a los aspirantes, ¿no? Que no alcanzaron a registrarse como candidatos ante sus partidos. Porque los mataron. Ahí te voy. Eso me parece un error porque fue el mismo patrón de violencia de hace 3 años. Nosotros lo denunciamos. ¿Qué hacen los agresores? Aprovechan el momento de precampañas e intercampañas para deshacerse de alguien antes de que tenga el registro como candidatos. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales no prevé medidas de seguridad personal para aspirantes ni para precandidatos, solo para candidatos con registro ante sus partidos. Y también es cierto que la reacción de las fiscalías
es muy tibia cuando se trata de aspirantes. Los investigan como cualquier otro homicidio común y corriente. Cuando es un candidato, no como, pues hacen como político, ¿no? Como violencia política. Así es. ¿no? Ya cuando es un candidato, pues ya es más mediático, ¿no? Hacen como que ya investigan, aunque también los casos quedan ahí archivados. Entonces, ese es un tema muy importante, que reconozcamos los patrones de violencia, sino cómo haces un verdadero plan preventivo, ¿no? Sí, porque además, vamos a suponer, un candidato denuncia, ¿no? Para pedir protección, o presenta una denuncia, una queja. Ayer me decía Locatel, ¿no? Pero se tardan. Se tardan en hacer la investigación, el perfil de riesgo, etcétera, Correcto. etcétera. Entonces, pues... Ahora bien, no solo con un mapa de riesgos. Que integre, por ejemplo, todas las agresiones contra políticos de manera histórica, puedes tú elaborar una prospectiva. Hay otras capas de información. Nosotros, por ejemplo, emitimos una alerta de seguridad para candidatos en la Ciudad de México en 3 alcaldías concretas, que era Tláhuac, Iztapalapa y Xochimilco. La publicó un periódico nacional apenas esta semana. ¿El Universal? El financiero. Porque nosotros estábamos advirtiendo que debido a la suspensión del servicio del metro había un hartazgo social que podría disminuir las preferencias electorales de los candidatos de los partidos que ahí gobiernan, ¿no? Que es Morena. Están gobernando, que es Morena. Están gobernando. Claro. Y los grupos delictivos que ahí operan en esa zona, de esas 3 demarcaciones, Tláhuac, Xochimilco y Iztapalapa, empiezan también a enfrentar una incertidumbre, ¿no? Entonces el riesgo ahí es para los candidatos opositores y emitimos esa alerta. Para reforzar la seguridad de los mismos. Previamente yo había hecho una entrevista también con ese mismo periódico donde me preguntaban qué estados tienen mayores riesgos y les había dicho Sonora, porque hay un mayor riesgo, así es, por la alternancia política a nivel estatal, hay mayores riesgos y hasta lo destacaron después de que pasó este lamentable atentado. Es que todos estos factores los tienes que tomar en cuenta para hacer un análisis, ¿no? Sí, ya que se olviden de estos datos, tienen que integrar más, pues si no lo hacen, pues no van a aprender esto, ¿no? Ahora, yo voy a reconocer una cosa del gobierno, sí ha habido resultados. Fíjate, nada más, marzo fue el mes con el mayor número de aspirantes y candidatos asesinados. En ese mes asesinaron a 10. Descendió en abril a 3 y en mayo tenemos 3. Sí se logró detener. Tenemos menores cifras en lo que se refiere a víctimas mortales que en el proceso del 2018. Pero hubo un efecto colateral. Las agresiones globales, otros delitos, aumentaron. Es decir, al día de hoy tenemos nosotros un registro de 724 hechos delictivos en contra de políticos y candidatos. Desde que inició el proceso el 7 de septiembre. 724. Esto es parte de lo que publicas mañana, es la actualización de todo esto. A ver, de esos 724 están los 88 casos de políticos asesinados. Tenemos también 254 amenazas, ¿no?, en contra de políticos y candidatos. De hecho, de esas 724 hechos delictivos, 450 de ellos se han dirigido en contra de aspirantes y candidatos, nada más. También se está agrediendo. Y hay desapariciones. Hay secuestros. Y hay secuestros. También una variable que ha crecido mucho, más de 70 casos, son los actos de intimidación y maltrato físico y o verbal en contra de candidatos, de sus brigadistas, de sus simpatizantes en eventos proselitistas. Y la mayor parte de estos casos son perpetrados por grupos de militantes o grupos de choque de partidos rivales. ¿Qué ven ustedes para estos últimos días? Me preocupan 2 cosas, que el día de la elección sí tengamos actos de intimidación y de hostigamiento en zonas cercanas a los centros de votación para ahuyentar a la gente, ¿no? Dependiendo también con qué intención política la hagan. Esto ocurrió hace 3 años, por ejemplo, en Puebla. A tal grado que incluso la coalición opositora en ese entonces tuvo que reunir esos elementos, incluso como un argumento de la violencia política, para poder pues impugnar, incluso solicitó la anulación de esa elección. De esa elección, El tribunal finalmente lo rechazó. Se la dio a Barbosa, pero sí. Y la otra que me preocupa es que esa violencia pudiera desbordarse en caso de que a algunos partidos los resultados no les favorezcan. Que esas intimidaciones pues también se extiendan hacia las propias autoridades encargadas de calificar la elección. O resolver estos juicios. Esa presión es la que a mí me preocuparía, ¿no? Ya vimos algo parecido en lo de Guerrero, ¿no? Cuando este personaje, pues, el ex candidato ahora, ¿no? Amenazó al presidente consejero, a Lorenzo, ¿no? Sí. Pues esas situaciones me parece que también, ya he visto que el presidente ha bajado un poco la intensidad de su discurso contra los opositores, pero todavía lo está haciendo. Yo le diría al presidente, todo ese discurso y esa narrativa violenta hacia la oposición permea en sus simpatizantes. Y estos la pueden estar aplicando ante sus opositores. Sí, sin duda. Claro. Y permea también en otros gobernadores. La polarización, la división. Se va a hacer de ida y vuelta, ¿eh?
porque también los que están siendo agredidos van a responder. Claro. Esas son las cuestiones que nos preocuparían. Ya. Oye, para la gente que está interesada en conocer pues todo lo que van a publicar mañana y toda la actualización de todo esto, ¿dónde lo pueden ver? Es en nuestro sitio web www.etelect.com, con doble L se escribe, cada kilo y tito al final, y en nuestras redes sociales es @etelect_. Ya, es Etelect, a ver si lo podemos poner ya no sé si ya está. Es Etelect, ETELLEKT. Así es. ¿No? Ahora lo subimos de todas maneras a nuestras redes. Muchas gracias. Muchas gracias, Adela. Pues estemos en contacto, estemos hablando y pues ojalá que el resultado... Que ya no haya más casos, ¿no? El post, ojalá, bueno, que en estos días ya no. Haya pero que no haya post-violencia. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias, Adela. Gracias, Rubén. Qué gusto. Muchas gracias. Bueno, nosotros ahora vamos a intentar, porque ya lo teníamos en no sé si es telefónica, ¿no? Vía Zoom, pero ¿qué pasó? Se movió. Con Adrián de la Garza, que también, tú has seguido muy de cerca también todas las encuestas, ¿no? Así es. Y parece que se ha cerrado, ¿no? Están cerrándose muchos hasta en Guerrero. Y en Guerrero, eso, sí va, ¿sí? Yo pienso que sí, finalmente me parece que sí, el cambio, ¿no? de estafeta a un familiar, pues sí fue un tema que la ciudadanía está tomando no en le consideración, gustó, ¿no? El no nepotismo, le gustó, ¿no? Sí. Y San Luis también. San Luis está cerrándose. Se está cerrando. Campeche no está fácil tampoco. Ahora, tampoco. Laida empezó con 20 puntos arriba o más. Y ahora está prácticamente en empate. Creo que a 1.5, de acuerdo a la más reciente del Heraldo. Así es. Guerrero. Sí. El Heraldo sí trae más diferencia, arriba, ¿no? sí. Hay otras que sí los ponen. Pues el Reforma estaba hablando de casi. prácticamente un empate técnico, ¿no? Pero empezó, pues se decía que Morena iba a ganar 15 de las 16 gubernaturas, ¿no? Así es. Y ahorita, pues la mayoría de las encuestas están hablando entre 8 y 9. 8 y 9. Habrá que ver cómo esa retórica violenta de la que te comentaba está impactando en el electorado, ¿no? Porque el electorado suele procesar, ¿no? muchas de esas actitudes de manera negativa. Sí. Como lo que hizo Félix Salgado. O sea, sí claro. Le pegó finalmente ese tema, ¿no? Andar amedrentando a los consejeros, haciendo esas marchas. Le pasó a López Obrador con el plantón de Reforma. Claro, eso fue su popularidad bajó mucho. Fue su casi Waterloo en esa elección, ¿no? O sea, empezó a bajar y bajar y bajar. Mira, aquí Nuevo León, el Heraldo trae Adrián de la Garza con 31. Sí. A Samuel con 30. O sea, otra vez empate técnico. Eso sí está importante. Está importante, ¿eh? Está importante. Bueno, pues estaremos atentos Bien, Adela, en contacto. Te agradezco mucho. No, hombre, gracias. Muchas gracias. Excelente viernes. Gracias, igualmente. Finalmente ya es viernes. Oye, y